establecemos comunicación con Daniel García Rodríguez, una de las, déjame decirlo así, Daniel, una de las víctimas que, vamos, no son 17, hablamos de 17 años que estuviste en prisión preventiva oficiosa. Hoy serían ya 21 años. ¿Estás de acuerdo? Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Francisco, que aquí muy a la orden. Y efectivamente son 21 años, 3 días de la fecha en que fui ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Barrientos, en Tlalnepantla. Déjame preguntarte, hoy, insisto, es un día seguramente muy importante. Te preguntaría cómo te sientes, porque además está llegando finalmente la justicia, aunque llega del exterior, no de México. Efectivamente, es una justicia que buscamos durante todo ese tiempo en México, es una justicia que no encontramos. Fue una ardua labor, un trabajo pues de mucha gente, familiares, hijos, hermanos. Nosotros desde la misma celda en la prisión elaboramos y nos defendimos con documentos, con recursos. Más de 100 recursos fueron interpuestos ante autoridades federales. Fuimos muchos los acusados falsamente, más de una docena, todos ellos absueltos actualmente. Y hoy culmina ese esfuerzo. Ha sido pues una larga carrera. Se escucha fácil, se escucha muy rápido, 21 años, pero pues bueno, es una buena parte de mi vida. Y seguramente después de 21 años, a ver, para entenderlos todos, hoy dictan esta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué implica para Daniel García Rodríguez, que hasta donde entiendo y para que nuestra audiencia lo entienda, estás en tu casa pero con un dispositivo electrónico? Sí, una de las constantes de los tribunales internacionales que desde hace años han seguido el procedimiento, que se escandalizaron de esta condición tan sui generis que sucede en México de detener para investigar, de detener para enjuiciar, de mantener en una celda a una persona a pesar de que no ha sido declarado culpable, es precisamente la que nos llevó a interponer pues muchas revisiones de esa medida de la prisión preventiva oficiosa, y entre muchas de las organizaciones internacionales que se escandalizó ante esa situación fue el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de ONU, con sede en Ginebra, y ella emitió una opinión en el año 2017 que permitió que, a pesar de los años que ya teníamos de prisión, a pesar de ese injusto castigo que ya teníamos, se nos modificara la prisión preventiva por el rastreo electrónico. Y entonces desde agosto del 2019 nos fue cambiado la medida cautelar, y desde entonces estoy en libertad, por supuesto, en proceso con un brazalete. Y finalmente, pues ya aquí continúo con él. A ver, tengo entendido, si estoy equivocado, me dices, tienes una sentencia, nada más tú, no Reyes Alpizar, él fue exonerado, hasta donde entiendo, hace 2, 3 años, si no mal recuerdo. Tienes una sentencia de 35 años. ¿Cómo cambia esto que ha dictado la Corte Interamericana, esa sentencia? De inicio hay que recordar que somos 14 personas que fuimos acusadas en el año 2002, de las cuales todos han sido absueltos, con excepción mía. Reyes Alpizar fue el último, hace unos días fue absuelto de delito. Y circunstancialmente, en este momento, ya con esta sentencia de Corte Interamericana que acredita todas las violaciones a derechos fundamentales de mi persona y de todos cuantos estuvimos relacionados, acusados falsamente,
pues tendrá la necesidad del Estado de cumplir con lo que en esta sentencia se ordena, y figuras como la prisión preventiva oficiosa, como la imposición del arraigo, como la detención arbitraria, como la ausencia de defensa en el momento que fui detenido, pues darán cuenta en una resolución que no tendrá otra alternativa más que también, junto con los otros 14, tendré que ser absuelto en una revisión que en este momento estamos en espera ya del amparo directo en contra de esta sentencia que refiere, y que pues esperemos que sea la Suprema Corte de Justicia quien determine esa absolutoria. Tema interesante lo que le pide, le exige de alguna manera la Corte Interamericana al gobierno mexicano en el tema concreto de la prisión preventiva oficiosa, que ha tenido ya algunos meses con polémica, porque desde el gobierno federal se ha dicho que no se va a quitar. ¿Qué esperas tú finalmente del gobierno mexicano? Hay que reconocer que si ha habido una bandera del gobierno federal actual, del presidente de la República, ha sido la defensa de los pobres, ha sido el reconocer que el Estado durante muchos años ha sido el grupo más vulnerable y más difícil de defender. Y es con ellos precisamente donde la prisión preventiva oficiosa se ha ensañado. Es a ellos donde, ante la falta de recursos, como cualquier otro, que pudo haber establecido una defensa pues efectiva, con abogados, y por qué no decirlo, hasta en una condición como se estila en este proceso en las barandillas, pues esos que tienen los recursos pues han podido defenderse, los pobres no. Y esa defensa es la que seguramente va a reinar, seguramente este gobierno federal actuará en consecuencia, y como ha ordenado ahora la Corte Interamericana, la oficiosidad de la prisión preventiva tendrá que ser revisada y retirada de la Constitución de México. Para ti, Daniel, ¿hoy es un momento, un parteaguas en tu vida? Sí, por supuesto. Hoy se ha reparado la violación que ocurrió durante más de 21 años. Hoy esa sentencia nos ha dado y reconocido no solamente la violación de derechos, que por supuesto es el punto principal, sino que también nos ha reconocido como inocentes. Y es muy importante esto porque el nombre que a mí me heredaron mis padres, que tengo la obligación de entregarle a mis hijos limpio, que fue manchado hace 21 años, hoy tengo la certeza de entregarlo limpio con esta sentencia, y que es la herencia más valiosa que podemos darle a los hijos, un nombre limpio y un nombre sin tacha. Y por eso me siento muy reconocido y por eso me siento muy satisfecho con esta sentencia de la Corte Interamericana. Daniel García Rodríguez, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. El agradecido soy yo y estoy a la orden. Muchísimas gracias, Daniel García Rodríguez. 17 años en prisión, 21 años en un proceso que todavía no termina, pero que hoy marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dio una muy excelente noticia.